Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Te invito a suscribirte aquí abajo si todavía no estás suscrito al canal. En este vídeo quiero hablar de la diferencia entre escritor de brújula y escritor de mapa. Este es un tema clásico dentro del mundo de los escritores y quiero darte mi opinión al respecto. ¿Qué es un escritor de brújula? Un escritor de brújula es alguien que escribe sin un plan. Alguien que dice, voy a escribir una novela fantástica. Se pone ante el ordenador y empieza a escribir. O a mano. ¿Qué es un escritor de mapa? Un escritor de mapa es un escritor que tiene un plan detallado antes de escribir. Hace un resumen del libro, del argumento, sabe lo que va a salir en cada capítulo, ha trabajado los personajes y tiene una línea temporal clara, tiene una línea argumental clara, sabe lo que va a pasar en el capítulo 5, sabe cómo va a terminar el libro, todo eso antes de ponerse a escribir. Es decir, tiene un mapa, un plan previo, un plan detallado de cómo tiene que ser su libro, su novela. Hay ventajas y desventajas en cada una de las fórmulas y te voy a dar al final de este vídeo cuál es mi opinión al respecto. Primero, las ventajas de ser un escritor de brújula. Creatividad espontánea. O sea, es mucho más creativo, es mucho más espontáneo, es mucho más mágico el hecho de ponerte delante de un ordenador y, digamos, ver cómo la historia surge sola. Surge mágicamente y surge, bueno, sin ninguna clase de plan previo. Digamos que vas descubriendo la historia a medida que la vas escribiendo. Eso te da también una mayor flexibilidad. Y hay un descubrimiento orgánico del libro, de la historia. Digamos que esa experiencia creativa es mucho más intensa. También te diré que hay muchos escritores que son de brújula, no porque sean escritores de brújula, sino porque son perezosos, porque no tienen experiencia y les da pereza ponerse a escribir un plan previo del libro. O sea, muchos escritores novela, dicen que son muchos escritores noveles, primerizos, dicen que son de brújula no porque sean de brújula, sino porque no saben planificar el libro. Y entonces se ponen allí a escribir y ya está. Y les sale lo que les sale, normalmente algo malo. ¿Qué desventajas tiene ser un escritor de brújula? Primero, una pérdida de dirección. O sea, no sabes por dónde ir. Luego además te puedes bloquear mucho más fácilmente, porque como no tienes un plan, o sea, si tú planificas bien un libro antes de ponerte a escribir, no va a haber bloqueo del escritor. O sea, vas a saber por dónde tienes que tirar en cualquier momento y por lo tanto ese famoso bloqueo de escritor no existe para los escritores de mapa, sí para los escritores de brújula. Y luego además un escritor de brújula tiene que hacer una revisión mucho más extensa del libro. Evidentemente, si tú no sabes lo que va a salir, pues ese libro escrito sin ningún plan previo, pues tendrás que revisarlo mucho porque puede tener multitud de errores, fallos, incoherencias, etcétera, etcétera, porque como no lo has hecho sin pensar demasiado, por así decirlo, todo el proceso de corrección del libro puede ser mucho más extenso. Luego, ¿qué ventajas tiene ser un escritor de mapa? Primero, la estructura es mucho más sólida del libro, o sea, sabes por dónde tirar. Luego, además, tienes que hacer menos revisiones del texto, porque todo ese trabajo previo que tú haces al principio del libro, antes de ponerte a escribir, es un trabajo que te ahorras en correcciones del libro. Un libro escrito por brújula es un libro que seguramente tengas que dedicarle mucho más tiempo a corregir que un libro escrito por mapa. Luego, tienes una claridad desde el principio. Ya sabes por dónde tienes que ir. Y por lo tanto, sobre todo para escritores con poca experiencia, es mucho mejor ser un escritor de mapa. Hay escritores que tienen muchísima experiencia, no sé, Mario Vargas Llosa. Una vez vi una entrevista que decía que se había puesto a pensar en una historia que le había pasado, se había puesto delante del ordenador y había hecho el libro en muy pocos meses. ¿Por qué? Porque ese hombre igual ha escrito, no sé, 50 libros o 100. Cuando tú has escrito 100 novelas, seguramente te puedes permitir ser un escritor de brújula, porque ya tienes un esquema mental en tu cabeza tan profundo sobre cómo escribir un libro y lo has hecho tantas veces que es mucho más fácil. Sin embargo, si tú eres un escritor con poca experiencia, es mucho mejor ser un escritor de mapa. ¿Qué desventajas tiene ser un escritor de mapa? Que es menos espontáneo. Esa magia, digamos, que hay en descubrir el libro a medida que lo vas escribiendo se pierde. Y luego también puede ser un libro mucho más rígido, o sea, mucho menos espontáneo. Puede tener cierta rigidez en la estructura y en el argumento y en la manera en cómo esté escrito. Seguramente, si yo tuviera que elegir entre ser un escritor de brújula y un escritor de mapa,
sin lugar a dudas elegiría ser un escritor de mapa. Un escritor de mapa te permite escribir con muchísima más seguridad, te permite saber a dónde vas, te permite tener un plan claro antes de escribir y seguramente el resultado, o sea, para el 99% de los escritores, el resultado siempre va a ser mejor siendo un escritor de mapa que de brújula. Para el 99%. Y luego también hay una opción que es muy interesante, que es ser un escritor híbrido. Es decir, tú tienes un plan, tú has planificado lo que va a ser el libro, pero no sabes lo que vas a poner en la página 27. Lo vas descubriendo a medida que lo vas escribiendo. Y lo vas descubriendo dentro del plan previo que ya tenías. Es decir, tienes un plan previo, has planificado el libro, sabes lo que va a pasar, pero a medida que vas escribiendo, vas descubriendo la historia y puedes ir cambiando ese plan previo. Ese plan, ese mapa no es rígido. Ese mapa se tiene que ir adaptando al desarrollo de la historia. Y por lo tanto, yo creo que lo mejor, sin lugar a dudas, es una combinación de ambos mundos. Es decir, tener un plan, planificar bien la novela, planificar bien el libro, saber lo que va a pasar, tener un esquema, tener un borrador, tener una línea temporal, trabajar bien los personajes, pero luego cuando estás escribiendo, ese plan se tiene que ir adaptando a la creatividad que tiene el escritor en cada momento. Ya sabes que si quieres publicar tu libro escrito por brújula o por mapa, en Editorial Letra Minúscula te podemos ayudar. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, déjame un comentario aquí abajo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.